Buenas tardes, vamos a conocer la actividad número 3 de revisoría fiscal con mi compañera Sandra Patricia, para lo cual vamos a evidenciar los temas que tenemos propuestos para esta actividad, que tenemos un cuadro sinóptico tipo de auditoría, que vamos a ver qué es papeles de trabajo, contador público independiente, informe de auditoría, dictamen de revisión fiscal, las clases y opinión del revisor fiscal, unas conclusiones y una bibliografía. Vamos a empezar entonces con el cuadro sinóptico tipos de auditoría que emplea el revisor fiscal. Podemos identificar 4 tipos de auditoría que realiza el revisor fiscal, donde encontramos auditoría financiera, auditoría de gestión, auditoría de cumplimiento, auditoría de control interno, las cuales vamos a describir. Pues la auditoría financiera es el tipo de auditoría más conocido de todas, esto porque trascendentemente dentro del contexto organizacional como factor esencial y garantía de cumplimiento de auditor de las empresas. Vemos unos objetivos. Esta auditoría financiera tiene un objetivo de revisión o examen de los estados financieros, comprobar o examinar la información que se encuentra registrada contablemente. Pues el alcance comprueba si los documentos que llegan a la contabilidad para ser registrados y sintetiza los estados financieros representados fielmente en operaciones. Este se caracteriza por establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de su examen al fin de aumentar la utilidad de la información que se posee. La auditoría de gestión pues es el examen que se realiza a una entidad en propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles dentro de esta revisión. El objetivo pues determina la adecuada organización de la entidad, vigila la existencia de las políticas adecuadas y cumplimiento de las normas y busca comprobar la confiabilidad de la información y de los controles establecidos. El alcance pues pretende medir la eficacia y la eficiencia y pues la economía de la capacidad, verifica la existencia de objetivos planteados coherentemente y pues comprueba la confiabilidad de la información. Las características pues se centran en la planificación estratégica de la empresa. Si en el estudio pormenorizado de la organización se localizan anomalías o algún hallazgo que pueda reportar. Continuando, pues la auditoría de cumplimiento, pues como el nombre lo dice, consiste en comprobar el examen de las operaciones financieras, administrativas o económicas de índole de una entidad. El objetivo pues revisión numérico legal de las operaciones para determinar si los procedimientos utilizados de las medidas control interno están acorde a las normas y aplicables de acuerdo a los dichos procedimientos. Su alcance pues comprende una revisión de ciertas actividades financieras u operacionales con el fin de determinar si se encuentran conformadas con condiciones, reglas o reglamentos específicos. Se caracteriza por analizar exhaustivamente todas las operaciones financieras. Este estudio también necesariamente por el profundo estudio de todos los documentos que existen. Y por último, pues la auditoría de control interno, pues que lo manejamos como un proceso por la junta directiva o consejo administrativo de la entidad o su grupo directivo. Pues el consejo es el que vive para determinar este proceso de control interno y por el resto del personal diseñado. Pues el objetivo es efectividad y eficiencia de las operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información y cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables. El alcance que tiene esa auditoría de control interno pues es un medio o un fin en sí mismo. Se efectúa por personas no constituyentes o simplemente de los manuales de políticas de los formatos. No puede esperarse que ofrezca más de una seguridad razonable y se caracteriza por el ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información de comunicación y supervisión y seguimiento, que son las características de esta auditoría de control interno. Continuando, pues vamos a ver lo que es el mapa conceptual, papeles de trabajo. Vamos a ver qué es un papel de trabajo, las clases de papeles, la reserva, la propiedad del archivo y unas generalidades. Pues el papel de trabajo es un documento de cédula documental que elabora un objetivo o un auditor que diseña el examen. Pues este permite probar la auditoría y cumplir las normas
de la auditoría referente a la planificación y supervisión. Los tipos de papeles se encuentran por su uso, por su contenido. Por su uso, pues está en archivo continuo o archivo auditorio. Dentro del auditorio, pues vemos que se encuentran historias complementarias, sistemas de políticas contables. Dentro del archivo de auditoría, pues vamos, estos son los papeles limitados por una sola auditoría, que son los estados financieros, las cédulas analíticas, resultados de circulación. Y por su, ya vemos, eso era por su uso. Por su contenido, pues vemos que son cédulas sumarias y cédulas analíticas o de comprobación. Bajo la reserva, pues vemos que el secreto de profesionalismo está dirigido a la ley 43 de 1990. Tenemos el artículo 63 y 65. El 63 pues nos indica pues el contador público está obligado a guardar la reserva profesional. Y el 65, el contador público tomar las medidas apropiadas para que todo el personal a su servicio, como las personas que lo obtengan, tengan una asistencia. Igualmente, pues la propiedad tenemos que son propiedades exclusivas. Y el archivo, pues vemos que en el archivo se clasifican sistemas de inyección, pues índice numérico, índice decimal, índice alfanumérico doble. Y pues el archivo hace referencia a que tiene 5 años de vigencia, dependiendo la clase de documentación. Le doy paso a mi compañera, muchas gracias. Continuamos con los informes. Tenemos el informe del contador público, el informe de auditoría y el dictamen de revisor fiscal. ¿Qué es el informe de contador público? Es el documento formal que suscribe un contador público conforme a las normas de su profesión relativa a la naturaleza, alcance y resultado del examen realizado sobre los estados financieros del ente económico. El informe de auditoría es el mecanismo de las organizaciones para asegurar la información presentada y brindar a las afirmaciones y cifras contenidas en los estados financieros. El dictamen de revisor fiscal es la opinión profesional del revisor fiscal sobre los estados financieros de la entidad después de aplicar las pruebas de auditoría necesarias. Bueno, esta es la estructura del dictamen del contador público. Bueno, debe tener el informe un título, el contador, un destinatario, debe ser pues el nombre de la empresa, la declaración de que los estados financieros identificados en el informe fueron auditados, la responsabilidad de que los estados financieros son responsabilidad de la gerencia del ente económico y que la responsabilidad del contador público es expresar una opinión sobre los estados financieros. La declaración de que la auditoría se practicó de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que la declaración de las normas de auditoría generalmente aceptadas requieren que el contador público planee y ejecute la auditoría para una seguridad razonable de que los estados financieros están exentos de errores importantes. La declaración de que una auditoría incluye el examen con base en pruebas selectivas, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones hechas por la gerencia. La declaración de que el contador público considera que su auditoría le proporciona una base razonable para la opinión, una opinión acerca de que si los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del ente económico. Y por último, iría la firma del contador público y la fecha en que él hace su informe. En cuanto a la estructura de la auditoría, bueno, está el título o la identificación, a quién se dirige o quiénes se encargan de realizarlo, el párrafo de alcance, el párrafo de salvedades, el párrafo de opinión, el párrafo sobre el informe de gestión, el nombre, dirección y datos de registrados del auditor, la fecha del informe y la firma del informe hecho por el auditor. De revisor fiscal, pues tenemos el título, informe del revisor fiscal, destinatario pues puede ser a los socios o los accionistas, la opinión con salvedad o modificada, el fundamento de la opinión, el párrafo de énfasis, si aplica o no aplica, empresa de funcionamiento, pues cuando aplique o cuando aplique, cuestiones clave de auditoría, párrafo de otras cuestiones, cuando aplique y responsabilidad de la dirección. También tengo responsabilidades del auditor, informe de otros requerimientos legales y reglamentarios, opinión sobre la efectividad del control interno, nombre del revisor fiscal, firma del revisor fiscal, dirección del revisor fiscal y pues la fecha del informe. Bueno, aquí tenemos lo que son las similitudes y diferencias en cuanto a los informes. Bueno, en cuanto al contador, auditor y revisor fiscal, pues las similitudes es que
sí o sí tienen que ser contadores titulados en cada una de las tres áreas. Las normas de auditoría contienen pues las reglas básicas que se deben seguir para la realización de una actividad pública. En cuanto a la auditoría, pues obviamente todo se basa en normas también. Todos van enfocados pues a la estructura financiera de la empresa, de cómo está, si es viable o no viable, si los estados financieros que se presentan son razonables, y si son razonables y pues si son verídicos, ¿no? Y pues que todos estos informes son el respaldo para la toma de decisiones del direccionamiento de decisiones de la compañía. Entonces, sin estos informes, pues no, los gerentes o los socios no tendrían cómo mirar financieramente pues su compañía para mirar obviamente las decisiones a tomar. Bueno, diferencias pues, bueno, en cuanto al contador, pues en sí son los dueños de las empresas los que los contratan pues para la organización de su contabilidad. En la auditoría pues ya es como algo más grande, entonces ya debe llenar un plan organizacional, métodos y procedimientos que tiene implementados una empresa. Y cuanto al revisor fiscal, pues aquí ya es directamente los accionistas o socios quienes lo contratan. Otra diferencia es que, bueno, el contador realiza los estados financieros de la compañía. El auditor fiscaliza la marcha de los negocios sociales, o sea que la empresa esté encaminada a lo que realmente es su actividad económica. Y el revisor fiscal se basa en la inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles. Entonces que la contabilidad se esté llevando bien y que todo el proceso de la empresa de contabilidad se esté llevando dentro de las normas. Otra diferencia, pues el contador vela porque la información de los estados financieros sea efectiva y pues se saque cuando pues los dueños de las empresas lo requieren. En la auditoría pues debe ser, bueno, se enfoca la credibilidad de los usuarios sobre los estados financieros. Y el revisor fiscal pues es quien autoriza con su firma cualquier balance con su dictamen. Bueno, el contador pues otra diferencia, bueno, aquí son los dueños de las organizaciones quien como que tienen mayor contacto con el contador. La auditoría pues maneja contadores internos y externos y el revisor fiscal pues es elegido por la asamblea o la junta de socios. En cuanto a los informes, bueno, tenemos los informes finales, los informes parciales o internos o los informes eventuales. Similitudes, bueno, son estados financieros de la organización que reflejan la situación financiera. En todos los tres, pues, son informes que nos van a reflejar cómo está la empresa en determinado momento. Se deben expresar mediante un medio documental que garantice su conservación y reproducción y consulta. Es decir, que hoy solicitaron un balance, pues ese balance se pueda consultar. Hoy o lo necesitan, bueno, en 3 meses pues obviamente va a ser otros resultados, pero de pronto necesitaban el anterior, pues lo van a tener a la mano. Diferencias, pues en cuanto a los informes finales se emiten al cierre del periodo contable y con relación a este, sobre todo los asuntos sometidos a fiscalización. En cuanto a los informes parciales o internos, se presentan al menos cada 3 meses y al culminar con las gestiones del revisor fiscal. Y los eventuales pues se emiten en oportunidades distintas de las indicadas de los numerales anteriores, ya cuando pues los socios o los dueños de las compañías lo requieran. Clases de opinión. Bueno, tenemos las opiniones con salvedades. Estos son los procedimientos de auditoría aplicados. Le permiten obtener evidencia suficiente y adecuada sobre las incorrecciones materiales, pero no generalizadas en los estados financieros. Bueno, en cuanto a la opinión modificada según la NIA 705, opinión desfavorable o adversa, bueno, esto lo conseguimos en la NIA 700 y 705. El revisor fiscal emite una opinión negativa cuando obtenga evidencia suficiente y adecuada de que existan incorrecciones materiales y generalizadas en los estados financieros. Tenemos la denegación o abstención de la opinión. Cuando no se puede obtener evidencia suficiente y adecuada por parte del revisor fiscal y que concluya que en ese caso existieran incorrecciones, estas serían materiales y generalizadas en los estados financieros. Cuando la evidencia sea suficiente y adecuada, pero no le sea posible formarse una opinión debido a la existencia de múltiples incertidumbres,
debe incluir un párrafo en el que señale que, en su opinión, los estados financieros no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad regular de la información financiera aplicable en la entidad, debido a que la significatividad de la cuestión descritas en la sección de fundamento de la opinión con salvedades. Y bueno, las normas de auditoría contienen las reglas básicas que se deben seguir para la realización de una auditoría. Bibliografía. Gracias.